Entonces, las integrales de funciones escalares o campos escalares también. Campos escalares está dada para una superficie que está parametrizada por una phi en dos variables. Y esto está en R3, la parametrización de una superficie S contenida en R3. Y por acá tienes una función continua, al menos en S, función continua. Y por acá tienes la integral de superficie. Voy a escribir dos integrales para hacer énfasis, que es de superficie. Y es una integral doble sobre la región D, a la definición. Y aquí una composición. Aquí es multiplicado por la norma de el producto cruz de estos vectores tangentes. Una integral doble en el plano U, B. Eso es. Y uno puede tener casos sobre esto. Casos específicos, por ejemplo, si la parametrización está dada como la gráfica de una función, si la superficie está dada por la gráfica de una función, aquí ya voy a cambiar de letra, ya no voy a ocupar f, porque ya la f ya está por arriba. La función g, z, g en dos variables. Así. Entonces, uno puede tener los siguientes casos para la integral de superficie. Sería el siguiente. Si z es la variable independiente, o sea que es g de x, y igual a z, entonces la integral de superficie para esta f sería una integral doble, siempre son integrales dobles. Aquí en z es g de xy. Y aquí multiplicado por la norma, pero esta norma se calcula directamente. Es 1 más la parcial de g con respecto a x, la parcial de g con respecto a y. Aquí al cuadrado. Ya todo depende de x y y. Aquí es en el plano xy. El otro caso es si, aquí es un si uh, el y igual a g de xz, si la variable independiente es y, entonces la doble integral va a estar dada como una integral doble sobre la región D. Aquí f y es x, es g de xz, z. Y es análogo a este lado. Aquí vas a tener una integral, una raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la parcial con respecto a x, luego más parcial con respecto a z, que son las variables independientes para g. Este corresponde al factor de la norma del producto cruz. Y aquí se integra en el plano xz. Y el último caso es cuando es x igual a g de, aquí sería yz. Entonces,
la integral de superficie, aquí una S mayúscula, es la integral sobre D, y aquí tengo, sería G de YZ, coma Y, coma Z, multiplicado por la raíz. Aquí las parciales con respecto a y con respecto a Z. Eso es. D de Y, D de Z. Dependiendo del caso que uno esté considerando, para cuando tienes la superficie descrita como la gráfica de una función. Si uno aquí se pone a hacer la superficie, para el primer caso, bueno, aquí la orientación de los ejes es X, Y, Z. Y en el primer caso uno va a tener una cosa usual, la superficie por acá. En el caso 2, aquí siempre vamos a escribir X, Y, Z. En el caso 2 es Y, la gráfica de Y, entonces sería como si la gráfica estuviera rotada. Una cosa por acá sí. La variable independiente es Y. Y en X, esta es la que no sale tan bien por la orientación. Entonces X, Y, Z. Y la gráfica está, tienes la variable independiente en el eje X. Entonces, una cosa por acá sí. Ya la gráfica ya no queda nada bien. Eso queda como vertical la gráfica. En el tercer caso y también en el segundo caso. Una especie de sábana por ahí, dependiendo del caso que uno esté considerando. Cualquiera de estos, si la gráfica de la función está dada por algunas de estas, si tu superficie está descrita por alguna de estas ecuaciones. Veamos un ejemplo. El ejemplo es cuando consideras, no te piden calcular una integral, o calcular la integral, esta. Aquí la f sería x, donde S es el triángulo con vértices en el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Es un triángulo donde está pasando por esos tres puntos. Es un plano. Entonces, aquí hago la gráfica. Por acá escribo X, Y, Z y coloco esos tres puntos. Aquí está el primero, el segundo por acá y aquí está el último. Entonces es este triángulo, un triángulo. Aquí está la superficie. Esta es la superficie. Y tengo que hacer esta integral sobre ella. Uno puede considerar la ecuación de este plano que pasa por que contiene este triángulo. Considera los vectores que van de, por ejemplo, de por acá. Toma el producto cruz, le sale normal. Y el normal se puede calcular directamente. El vector, el vector normal AS está dado por y aquí es n
igual a... voy a poner n igual a 1, 1, 1. Entonces la ecuación del plano sería que pase por esos puntos. Sería x más y más z igual a 1. O sea que los cálculos para determinar el plano los estoy omitiendo para enfocarme solamente en la integral de superficie. Ahora, sobre este plano, tengo que restringirme solamente a la región que está pintada en el dibujo en verde únicamente. Entonces, cuando lo proyecto al plano XY, me va a quedar algo como por acá, así. El plano XY, ¿eh? Aquí el plano XY, este es X, este es Y. Ya lo estoy viendo con la orientación no habitual. Entonces, lo que queda ahí sería una raya por acá, así. Esto. Y aquí estos puntos sería el 1, 0. Y aquí sería el 0, 1. Y la ecuación de la recta que describe esta, bueno, es hacer z igual a 0, es x más y igual a 1. Y ya prácticamente tengo todo. Considero la parametrización phi, que va de D, este es D, a R3, dada por, entonces tengo phi de xy, es la gráfica de esta función, entonces es xy y despejo z de la primera, esa es una opción, y sería 1 menos x menos y. Después tengo que describir la d, donde d, bueno, hay dos maneras, ¿no? Que es una región de tipo 1 y de tipo 2. Por ejemplo, si aquí hago x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, entonces y es mayor o igual que 0, está por arriba del eje x, y menor o igual que la recta, que está x más y igual a 1, pero de ahí despejo y, que sería 1 menos x. Esa sería una opción para que sea de tipo 1, que en realidad no me fijo mucho si es 1 o 2. Y después ya tengo la D, ya tengo la... ¿Quién más? La parametrización. En este caso, aquí, la G que estoy considerando es XY, o sea que este es Z, igual a... Esta es la G. Esta es la G en la tercera coordenada. G de XY, que sería... Aquí escribo 1 menos X menos Y. Y puedo aplicar el inciso 1, las parciales, ¿no? 1 más la parcial de G con respecto a X, y luego le saco la raíz. Sería, no sería aquí menos 1, pero estoy elevando al cuadrado, y esto suma 3. Estoy ocupando la de aquí arriba, esta, el caso 1, esta de acá, cuando tengo Z despejada y en función de X y Y, entonces ya tengo esa raíz cuadrada que es raíz de 3, y voy a calcular esa integral de superficie. Entonces, la integral de superficie de mi, ¿quién es? X de ds,
es la integral sobre d de x, porque x con phi sigue siendo x, por la norma, que es raíz de 3, d de u, d de b. Ah, pero en este caso es d de x, d de y, como aparece ahí en el inciso, d de x, d de y, d de x, d de y. Ajá. Estoy en el caso 1 y este va para afuera, sería la integral de 0,1 de 0,1 menos x y x de ¿quién? D de y, luego d de x. Eso es. Sobre mi región D, lo que proyecta la superficie en el plano XY. Y aquí son simplemente cuentas que integro con respecto a Y. Es sustituir el límite superior de la integral. Desarrollo el binomio. Este raíz de 3 lo quiero dejar ahí abandonado, pero no. Aquí es x menos x cuadrada de x. Y entonces, esto sería x sobre 2. Aquí, x sobre 2 menos x cuadrado sobre 2, x al cubo sobre 3, de 0 a 1. Bueno, en 0 no hay nada y solamente hago la cuenta de un medio menos un tercio al evaluar en 1. El 1 medio menos un tercio es un sexto al hacer la fracción. Y ese va a ser el resultado. Raíz de 3 sobre 6 de tu integral de tu superficie para un campo escalar. En este caso el campo es f de x igual a x solamente. Es algo escalar todavía. Bien, entonces, ¿qué tenemos que observar? Siempre que la gráfica de la función sea, si es una superficie, ¿no? Es z igual a g de xy y tienes la parametrización. Aquí esta sube con phi y esto se proyecta en el plano, en este caso es plano xy. Ahí está, aquí está tu superficie. O sea, están ajenas, ¿no? La superficie está por R3 y el dominio de phi es xy. Entonces, esto un poco más abajo, por acá, y este es xy y aquí está tu d, donde está definida la g y la phi. Entonces, las parametrizaciones, la parametrización es phi. Entonces, aquí vamos a tener el vector tangente, que es el phi de u, phi de x, este es phi de y, son vectores tangentes, y phi de x sabemos que es 1, 0, parcial con respecto a x, con esta notación, y phi de y es 0, 1, parcial con respecto a y, y luego se hace el producto cruz, y luego la norma, que el producto cruz sería menos gx, este ya lo hicimos alguna vez, una clase pasada, y aquí sería 1. Este vector está apuntando, por el hecho de que aquí tienes un 1, está apuntando hacia arriba. Este es phi de x cruz phi de y. Entonces, la integral de superficie de una f es la integral doble sobre d. Es como un contexto más general del ejemplo que estamos haciendo, que hicimos, que está ahí arriba. Aquí es la composición en x y y, por definición. Aquí es la norma, x con y. X con y.
d de x, d de y. Entonces, la phi, siempre es la parametrización, esta phi, y está definida en esa región D. Sobre ahí estás haciendo esta integral doble. Que ya sabes exactamente cuánto es esa norma, que es la raíz cuadrada de este vector, ¿verdad? Este vector, el vector normal. Voy a escribir aquí, vector normal a la superficie. ¿Por qué normal? Porque los tangentes, estos son tangentes a la superficie y consideras el producto cruz. Entonces, de las propiedades de los vectores, siempre el producto cruz, al ser distintos de cero y linealmente independientes, mejor dicho, te va a salir siempre un tercer vector ortogonal a los dos primeros. Vectores, aquí estos son vectores tangentes. Y aquí la superficie es regular, entonces son linealmente independientes. Independientes ahí, es lo que dice por ahí en ese. Y aquí sería la norma, la parcial de G, aquí es G. GG con respecto a X, parcial de G con respecto a Y, que es directo desde X desde Y, en el orden que mejor se acomode. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el de arriba resulta ser una proposición, lo voy a escribir, ya no alcanza. Esta es una proposición para unas integrales de superficie. Y este es el ejemplo. Terminando el ejemplo, aquí se puso un diagrama que es como que el esbozo de la demostración. Demostración, voy a escribir ahí. Demostración. Ajá, aquí el inciso. ¿Inciso qué? 1. Ya del inciso 2 y 3 son similares. Entonces por acá ponemos un cuadro. Estos son casos particulares para la descripción de la gráfica de una función. Y seguimos con este tipo de integrales. También hay casos particulares del caso de la definición principal, que si consideras sin casos particulares aquí, ajá, si f de xy z es igual a 1 para toda xy en la superficie, entonces esta integral para la función f, que es 1, constante, se reduce a esta integral, la haces f igual a 1, y es precisamente la integral doble sobre d, aquí con las letras o parámetros en general, u y v, d de u, d de v, que es precisamente el área, este es el área, este es el área de la superficie, es esa integral sobre f, cuando f es 1, se reduce a la integral, una integral doble que corresponde al área de S. Entonces, esta integral de superficie d de S es igual al área de S. Ese es el caso particular, caso cuando f es 1. Y el otro que ya hicimos un ejemplo es si S representa una lámina, es una lámina con densidad o de densidad
variable, sería ρ de x, y, z. Entonces, la integral de superficie te va a representar la masa es igual a esta esta integral de superficie. Aquí voy a omitir x, y, z, solamente ds. Escribo. Esos son los dos casos que uno considera aquí. Veamos un ejemplo. Aquí un ejemplo abajo. Para la masa de una lámina. Una lámina S está dada en forma de cono. Está dada en forma de cono. Tiene forma de cono. ¿Y qué cono es? Pues aquí pongo la superficie, X, Y, Z, y el cono está invertido, así. Y por aquí tiene altura 4, descrita por la ecuación. Escribí Z igual a 4 menos 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y aquí la z no tiene que pasar de 0 y de 4. Para z entre 0 y 4, para que coincida con el dibujo. Y viene la descripción de la densidad. En todo punto de S, la densidad es proporcional a la distancia entre el punto que consideres ahí sobre la superficie, un X, Y, Z, y el eje Z. El eje Z. Y bueno, hallar la masa. De la lámina. La superficie es esta que está aquí descrita. Este cono. Y te da una descripción de la densidad. Entonces, ρ de x, y, z te dice que es proporcional al punto P que estés tomando sobre la superficie S al eje Z. Aquí está el eje Z. Esta es la... Entonces, simplemente es una proporcionalidad, la pasamos a una igualdad, introduciendo una constante K. Y la distancia del punto x, y, z al eje Z es x cuadrada más y cuadrada. La densidad con K mayor que 0. No, la K es constante. Entonces, ya tenemos descrita la superficie, que la superficie es la gráfica de esta función. Solamente tenemos que limitar a x y y correctamente. X y y sería proyectándolo al plano x y y. Esa sería la región D. La región D, donde
Cambia ahí X y Y. Ok, entonces aquí la parametrización de tu superficie está dada como la gráfica de una función Z. Entonces, S está descrita como la gráfica de esta función. Lo voy a escribir de nuevo, 4 menos 2 raíz de x cuadrada más y cuadrada. La gráfica de esta. Y x y y, donde x cuadrada más y cuadrada, hacemos z igual a 0. Esto tiene que ser... aquí voy a hacer una cuenta de hacer z igual a 0. Hacemos z igual a 0 para encontrar el dominio de... Entonces te queda 4 menos 2 raíz de x cuadrada más y cuadrada igual a 0. Y de aquí solamente es un 2. Y aquí raíz cuadrada. Al despejar esta raíz cuadrada solamente. Y elevamos al cuadrado. Para quitar esa raíz es 4, es x cuadrada más y cuadrada. O sea que es la intersección, ¿no? La intersección del cono con el plano XY, que es cuando hace z igual a 0. Entonces, D tiene que ser la condición que es x cuadrada más y cuadrada menor o igual que y 4. Es el disco de radio 2. Aquí, o sea, una desigualdad es una región. Esta es una desigualdad en dos variables, una región en el plano XY. Y este es el dominio D, o la región D, para no hacer referencia a ninguna función, la región D, en el plano XY. Eso. Entonces, es lo que uno aprende. Ve la desigualdad y describe la región, ve la ecuación, describe la curva o la superficie. Y después, la integral de superficie es la masa. Así, la masa es la integral de superficie para esta densidad. Y tengo que sustituir. Sustituyo la F, perdón, la ρ. La K de una vez no me... La voy a dejar afuera y aquí ya lo hago sobre la región D, que sería simplemente es 4, no, 4 no, es K, no, es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que es el factor, este factor de la densidad, multiplicado por el factor que es 1 más la parcial de g con respecto a x al cuadrado, más la parcial de g con respecto a y al cuadrado. Es desde de x, de y. ¿Y quién es g? Bueno, la g es precisamente esto que está aquí. Este es z igual a g de xy. O sea, g es lo que tengo del lado derecho. Solamente que tengo que sacar estas parciales. Entonces, la parcial de g con respecto a x, en el 4 se va, queda menos, este raíz cuadrada es como un medio, queda abajo, al lado un medio, y arriba es 2x, 2x. Y por ahí tenía este 2, con el que ya venía, ahí está. Lo cancelo,
El signo en realidad tampoco importa porque se va a elevar al cuadrado. Y aquí va a pasar lo mismo. Esto es simétrico. Es a la 1/2, baja el 2. La raíz cuadrada aquí queda. Y aquí es 2y. Y por acá andaba el otro 2. Cancelo. Arriba y abajo. Y luego tengo que hacer la suma. O sea, voy a hacer esta suma y luego la sustituyo en la integral doble, que sería 1 más 4x cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. Aquí es 4y cuadrada. Estoy elevando al cuadrado las parciales, entonces el signo negativo, adiós, y el 2 al cuadrado, 4, y lo demás. Aquí solamente tengo que poner como un denominador, algo así. Entonces voy a tener 4x cuadrada más 1x cuadrada es 5. Y lo mismo para y. Lo mismo para y. Ajá. Entonces aquí solamente va a ser 5. Ahí está. Entonces esto que estoy encerrando ahora mismo en amarillo va a valer 5, que es la cuenta que está aquí abajo. Continúo con el cálculo de la masa. La masa es igual a, tengo un raíz de 5 ahora, multiplicado por k, y una integral doble. ¿Qué me quedó? La raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada de dx de dy. Y esto pues ya se tiene que hacer en polares. Usamos coordenadas polares. Aquí usamos coordenadas polares. Es el disco. ¿Quién es? Disco de radio. Estaba por acá arriba. 4. Entonces es disco de radio 2. Ajá. Entonces es 5k. La raíz de 0 a 2pi. De 0 a 2. De esta raíz cuadrada se convertiría a r. Y ahora sí, el factor jacobiano que no se me vaya a olvidar. Otro r desde r de teta. Aquí vamos a poner factor jacobiano. Y ya, es hacer esta doble integral directamente y obtienes tu resultado. El ángulo lo puedo integrar directamente, es 2pi. Y el r al cuadrado, entonces queda un r al cubo sobre 3 de 0 a 2. Este es 8 tercios. Es 8 tercios. Por 2 sería 16 tercios. 16 tercios. Y aquí ya es lo que falta. 5k por pi, por ejemplo. Como dado así. Y este será el resultado. En algún momento uno va a utilizar un cambio de variable, ¿no? Aquí es el cambio de variable. Es en 2 variables aquí. Y ese es el que se acostumbra. El que ha salido aquí ha sido usando coordenadas polares. Ya después veamos, vamos a ver integrales triples. Y ahí van a salir, a veces van a requerir cambio de variables y quizás sean cilíndricas o polares. Bueno, estos son los ejemplos para las integrales de superficie de campos vectoriales, de campos escalares, escalares.
Vamos a hacer un pequeño orientación, una pequeña inspección a la orientación de una superficie. Ahora, de una superficie. Entonces, para esto necesito pues, una definición. A empezar, ¿no? Una definición que sea adecuada. La definición te dice que siempre puedes colocar un vector y variarlo en forma continua a lo largo de tu superficie. Si tienes tu superficie por acá, y siempre puedes colocar un vector normal, n, que varíe continuamente a lo largo de tu superficie. Ahí la continuidad es importante. En este caso, una superficie S es orientable. Es orientable si existe una función continua denotada por n, que va de tu superficie a, y ya pedimos que este campo o esta función tenga de longitud 1 y se le llama a esta función campo vectorial normal unitario. Esta función n. Entonces, aquí la clave es la continuidad. La clave es la continuidad. Que sea continua sobre la superficie. Que no cambie abruptamente este vector. Ahora sí, si S es orientable, decimos, es como naturalmente, que S está orientada por n, o sea, por el campo n, por el campo vectorial n. No hay mucha opción para una superficie que es orientable, y orientable. No hay mucha opción. O sea que la flecha n va para arriba, así como va el dibujo, o la flecha n va para abajo, ¿no? Orientada por n. Esto es importante tenerlo en la mente. Y eso se refiere la siguiente definición. Definición. Entonces tienes dada una superficie orientable, S, y consideras una parametrización, aquí sea, ¿sí? De D a R3, una parametrización de S, decimos que, y son las dos opciones que comentaba. Uno, phi preserva la orientación, sí, sí, solo sí, el normal
con el que ya viene orientada la superficie, el normal, coincide con el producto cruz de la parametrización. Aquí es phi de U, phi de V. Pero como n es unitario, entonces aquí también hacemos unitario este vector. Normalizamos. O sea que coincide n con este producto cruz. Y el otro caso es que phi invierte la orientación si y solo si, pues esto ya no lo imaginamos, cambia de signo. O sea, difieren por un signo. Difieren por un signo. O sea que una flecha n va para un lado y este producto cruz va en sentido opuesto. O sea que es... Y esas son las dos opciones que vas a tener. Ya habíamos dicho que siempre este producto cruz es normal a la superficie. Este producto cruz siempre es normal a la superficie. Producto cruz o este producto cruz siempre resulta ser normal a la superficie. Y la n, por definición, también lo es. La n, por definición, también lo es, ¿no? Este es el normal que está definido aquí en la definición anterior. Es la función continua. Le voy a hacer referencia a esto, campo vectorial normal unitario. Campo vectorial normal unitario. Entonces vas a tener alguno de estos dos casos. O son iguales o difieren por un signo, ya que ambos son normales a la superficie y ambos son unitarios. Ambos son unitarios. En el primer caso, es como uno ya lo visualiza. Primer caso, inciso 1, es, aquí tengo la superficie, y el normal que va para arriba coincide, aquí no hay mucho que, lo voy a poner por acá, coincide con el, para no encimarlo, coincide con este vector. Que siempre van a ser paralelos, pero es escalar que te da la igualdad. Y del caso 2, uno va para arriba y uno va para abajo. Entonces aquí va la n, digamos, es una elección, no solamente, aquí va la n, y por acá abajo va el producto de phi u con phi v. Aquí normalizamos. Ojo, que aquí estás dividiendo entre este producto cruz y si necesitas que la superficie sea regular. O sea que la inyectividad de la parametrización es importante o que los vectores tangentes phi u y phi v sean linealmente independientes o geométricamente desde el dibujo que tengas plano tangente o más específicamente que no tengas picos en la superficie. Que esto es suave, ¿no? Literalmente. Y esta es la superficie, siempre. Y tienes que aquí preserva la orientación. Phi preserva la orientación. ¿Quién es la orientación de S? Es el vector n. Eso que preserva quiere decir que va en esa misma dirección. Y aquí invierte, porque se da la igualdad de este con este, metiéndole un signo negativo. Y en este caso invierte la orientación.
Y eso de invierte, pues va en sentido contrario, N, y este producto cruz. Eso es en el dibujo. Y tiene que ver mucho con la generalización de una curva. Acuérdense que cuando teníamos curvas, estábamos considerando, no importa que estuvieran en Rn, podemos pensar una curva en R3, y tienes una curva, puede ser aquí el análogo con curvas, ¿no? Tenías una curva y le metías una parametrización, entonces era la misma traza, o la misma imagen, pero con otra forma de recorrerla, ¿no? Y si la recorrías en el mismo sentido que la original, preservaba, pero si salía que la misma imagen, pero si te salía con un recorrido en sentido opuesto, dos tilde, entonces te invertía la orientación, ¿no? Voy a escribir aquí curva original, aquí son reparametrizaciones, ambas, solamente que aquí es preserva la orientación y aquí es invierte la orientación. O sea que la reparametrización podía tener esos dos casos. Y en este caso, el cambio de coordenadas, recordemos aquí el cambio de coordenadas de la H era negativo, no, aquí positivo, y aquí era negativo, ¿no? Algo así. Algo así teníamos. Ese signo menos, ¿no? Te volteaba en la forma en que recorrías la curva. Reparametrizaciones, aquí voy a poner curva original, o sea que con la que empiezas, ¿verdad? Y reparametrizaciones de gamma. Y eso pasa con curvas solamente que con superficies ahora tienes que fijarte en que si preserva o invierte vía el vector normal con el que tienes que empezar. Entonces, cuando hables que una superficie es orientada, me voy a la definición de arriba para recapitular esta primera parte. Cuando hables que una superficie es orientable, es la definición primera, entonces hablas de una función continua, n mayúscula. Y si ya es orientable, ¿quién la va a orientar? Esta misma n. O sea que hay dos formas de entender esto. Esto con lo que preserva o invierte. Y la otra es hablando un poco vagamente, ¿no? Intuitivamente. Este de curvas lo voy a cerrar por acá. Intuitivamente. Aquí con superficies, que es lo que es el tema. Intuitivamente, una superficie orientada va a tener dos casos. Orientada es una superficie de dos lados. De dos lados. Y uno de ellos se le llama el lado exterior. Uno de ellos es el lado exterior. Y ese se le vamos a ponerle la orientación positiva. Orientación lado exterior. Aquí orientación. Esto ya es convenio. Orientación positiva. Y el otro lado, que es el lado, y el otro lado, que es el lado interior, va a tener la orientación negativa.
Ujú. Así como cuando estábamos en el plano, recordemos, cuando estábamos en el plano, con green, en el plano, con green, estas que iban en un sentido contrario a las manecillas de reloj eran las positivas, orientadas positivamente, y las otras a favor de las manecillas de reloj eran orientadas negativamente. Negativamente. Es una convención esto de orientada positivo y negativo. Entonces, aquí más bien se habla cuando las superficies son cerradas, o sea que no tienen frontera. Por ejemplo, un elipsoide o una esfera. Voy a poner aquí para ilustrar. Aquí la esfera, o inclusive el toro, ¿no? Pero vamos a poner aquí el elipsoide. Mejor. O sea, si tienes, ambas son superficies orientadas, eso lo vamos a ver a continuación. Esta flecha sería con la orientación positiva. Esta flecha sería con la orientación positiva. Orientación positiva. Y aquí también orientación positiva. Ahora, si pinto las mismas superficies, pero solamente les invierto el vector a cada una de ellas, copia de estas, entonces sería aquí para adentro y esta también que apunta hacia adentro. O sea, sigue siendo normal, unitario, pero aquí ya sería orientación negativa. O sea, te estás agarrando el lado interior, ¿no? Orientación negativa. Y aquí también negativa. Entonces, estas van separadas. Van en un costal. Y estas de aquí abajo van en otro costal. Así que no, por el hecho del vector n, ¿para dónde está apuntando? Para afuera, para el exterior, apuntando al exterior o apuntando al interior. O dicho en otras palabras, ¿no? Esto que acabo de decir. Este vector normal, apuntando al exterior. ¿Verdad? Y aquí, vector normal hacia adentro, ¿no? Vector normal apuntando al interior. Ahí está. Y esto es a lo que se refiere con estos conceptos. Estos conceptos. Orientación positiva y orientación negativa. Asociando el lado exterior o el lado interior. Y ahí nuevamente, intuitivamente, toda superficie cerrada va a tener un interior y un exterior. O sea, toda superficie va a dividir al espacio R3. Una superficie cerrada regular va a dividir al espacio R3 en dos conjuntos desconexos. Uno está acotado, que se llama el interior, y uno que no está acotado, que se llama el exterior. Sería el teorema de la curva de Jordan para el caso de la generalización de curvas, ahora pasando a superficies a R3. Pero eso tampoco hay que ser tan quisquillosos, porque muchas cosas son tan intuitivas que podemos oscurecer la idea tratando de aclararlo. Ok, entonces vamos a poner la tarea aquí. Tarea 411, que te dice, sea phi, una parametrización. Aquí tienes siempre ya en R2, AD, y esto se va a R3, una parametrización.
de S, una superficie regular, dada por, en general, ¿no? Phi. Ahora, aquí es X, aquí es y aquí es Z, en dos variables. O sea que es una cáscara en R3, descrita por esta parametrización. Y sabemos que los vectores tangentes son las parciales. Las parciales. Entonces, probar que el producto cruz de estas parciales va a corresponder exactamente al siguiente vector. Esta es una prueba a pie. Aquí sería al jacobiano en Y en Z. Y aquí sería al jacobiano en ZX. Abajo siempre es V, sus variables independientes. Y aquí para el jacobiano, aquí sería XY en la componente K. Y JK, recuerden, los canónicos. Y es el jacobiano. Esto lo comentamos. Es el jacobiano, ambos. Bueno, no ambos, porque aquí hay tres. Son jacobianos. Son jacobianos, ¿no? Jacobianos respectivos, ¿no? En los tres casos son jacobianos. Solamente es ir a la definición y ver este producto cruz, donde phi de u, aquí nuevamente, phi de u es la parcial de x con respecto a u, parcial de y con respecto a u, parcial de z con respecto a u, y phi de v, aquí es v, todas, aquí con las mismas ijk, aquí es j, y por acá es v, en k. Solo que ya tenemos como de costumbre que la notación a veces cambia, ¿verdad? Phi de u puede ser el t de u, y ya es al gusto. Es el t de u, t de v. Eso es. Esa es la 411, o sea que no habla mucho de orientación, pero esta nos va a servir. La 412, más adelante nos va a servir. La 412 es para un caso particular. Considera la parametrización de la esfera de radio R de radio R. Entonces, ¿esta quién es? Es la que hemos manejado. Es teta phi. Aquí es R, es coseno de teta, seno de phi, coma, R, seno de teta, seno de phi, coma, R, coseno de phi. Y donde teta está entre 0 y 2 pi, y phi está entre 0 y pi. Y aquí simplemente sacar el producto cruz. Demostrar que el producto cruz, aquí con la notación de t de teta, t de phi, de estos vectores tangentes, es menos r cuadrada, seno de phi, y aquí hay un vector. Recuerden que el producto cruz es un vector. Aquí viene
que sería el vector unitario en la esfera, y seno de teta, seno de phi, y aquí es coseno de phi. Esto. Entonces, nuevamente aquí, aquí solamente, ahí se acaba. Solamente hay que comentar que este vector que está aquí señalado es un vector unitario. Ahí está. Ahora sí, ya podemos ver un ejemplo. Un ejemplo. ¿Qué te dice? O sea, también el ejemplo habla sobre la esfera, ¿no? Considera la esfera. Para no escribir todo, pues es la esfera de radio R. Y considera la orientación positiva. Considera la orientación positiva. O sea que una cosa que apunte hacia afuera, habíamos comentado, hacia afuera de la esfera. O sea que aquí está la esferita. Pero aquí es de radio R. Aquí es de radio R. Radio R. Aquí. Y tengo que colocarle un vector normal, unitario, ¿no? Vector normal, unitario. Unitario. Entonces, sabemos que el vector posición es normal. Entonces, solamente lo que tenemos que hacer es tomar el vector posición y normalizarlo. Ya tiene que es normal el vector posición, y si normalizamos, te serviría como vector n. Considera la orientación positiva dada por n de x, y, z, un punto sobre la esfera, aquí, un punto x, y, z, que sería normalizado, el vector posición sería entre r, en y, x, en y, j, y z en k. Eso es. Es que el vector posición te da el vector normal. Y como aquí todo es positivo, o sea que no hay ningún signo negativo, es exactamente este normal hacia afuera, ¿no? Normal exterior. O como se comentó arriba, ¿no? Voy a subir para... O sea que la superficie está orientada con el lado exterior. S2R está orientada con el lado exterior. O sea que el de afuera. Vía el vector n. Vía el vector n. Entonces la pregunta es si usamos la parametrización phi, esta que está aquí arriba también a la vista. Si usando esta parametrización phi te va a dar que esta phi preserva o invierte la orientación. O sea, que demuestres, ¿no? Que pasa alguna de ellas. Y entonces aquí sería um, no pasó nada arriba, no. La pregunta es, la parametrización preserva la orientación. Está la parametrización de abajo. Preserva la orientación. Esa es la pregunta, ¿no? En este ejemplo.
Ya tienes la orientación positiva, es con la que llega a la superficie, S2, a nuestras manos, y tenemos la parametrización estándar en coordenadas esféricas. Solamente queremos ver si esta phi mayúscula coincide con n. O sea que la pregunta se puede traducir en que si la n coincide con el producto cruz, aquí es phi, esto, o el signo está volteado, ¿no? Y vamos a ver, esta pregunta, vamos a dar la respuesta. Bueno, el producto cruz ya está calculado por la tarea 412. Tenemos que el producto cruz es igual a menos r cuadrada seno de phi, ajá, por el vector de posición de norma 1, que es quitando las r's, coseno de teta, seno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de phi. Esa es la tarea. Y la norma de este vector, porque tenemos que dividir entre ella, sería, bueno, este vector es unitario, así que este vale 1, norma, la parametrización de la esfera unitaria. ¿Y en qué se convierte? Sería r cuadrada, el valor absoluto de seno de phi. Bueno, pero el phi estamos tomándolo entre 0 y pi. Entonces aquí quitamos el valor absoluto. También quitamos los extremos para poder dividir. Entonces, al sacar la división o normalizar, es la palabra correcta, este vector, saco la división. Ya tengo ahí el numerador y el denominador. Es un vector entre un escalar. O sea que r cuadrado y seno de phi se va y solamente me queda el vector unitario. Por ahí lo vuelvo a escribir. Coseno de phi. Esto. Por otro lado, ¿cómo me queda el vector? Por otro lado, para dejarlo muy explícito, n es igual a 1, el vector normal con el que empezamos es 1 entre r, xy, yj, zk, que se puede escribir como, usando las coordenadas, se puede escribir como, aquí voy a combinar, voy a pasarlo más a la izquierda porque esos cosenos y senos quitan espacio. N sería 1 entre R, ese sí no me lo puedo quitar. Y esto que viene a continuación, que es X, Y, Z, es X, Y, Z, es un punto en S2R, que están dados por la parametrización. ¿Dónde está la parametrización? Aquí. Es todo este lío, que sería R coseno de teta, seno de phi, R
seno de teta, seno de phi, R coseno de phi, que es la imagen de algún ángulo, la imagen, ¿no?, de la parametrización phi bajo algún par de ángulos. Cancelo las R's en ambos lados y me queda solamente los cosenos y senos. Y bueno, no hacía falta tanto darle vueltas porque ahí ya se ve que uno es son iguales, pero metiéndole un signo negativo. Aquí comparando este producto cruz. Aquí primero es el ángulo teta. Aquí es phi. Aquí hice todo el trabajo de normalizar, pero en el fondo uno puede ver que tampoco es necesario porque normalizar es un signo positivo. Y n, concluimos que la parametrización phi invierte la orientación. O sea que la n va para afuera y el producto cruz va para adentro, ¿no? Por el signo negativo. O sea, aquí está aquí está invierte la orientación. Aquí también lo puedo escribir para tenerlo, invierte la orientación. O sea que mi orientación era la que apunta para afuera. Y la que me sale con phi es la que apunta para adentro, esa es la razón. Pongo dos copias de S2, más derecho, de radio R. S2 de la radio R. Y esta es con la que ya uno venía trabajando, un punto X, Y, Z. Es el 1 entre R, X, Y, Z, ese es N. Y el producto cruz este va para adentro, ¿no? Aquí normalizando para que salga todo unitario. Esto es de que invierte la orientación, ¿no? Lo que comentaba hace un momento. O sea que sí son iguales, pero metiéndole un signo negativo a la igualdad, ¿no? Para que se dé la igualdad. O mejor dicho, son iguales salvo un signo. N y este producto cruz. Entonces la respuesta es de que no preserva la orientación, la invierte. Eso es. Ese es el ejemplo de una parametrización que se invierte o preserva. Vamos a ver más ejemplos el día de hoy. Son puros ejemplos de esto. El que sigue es sobre el plano. El plano. El plano, aquí, plano, es S, es X, Y, Z en R3, tales que es AX más BY más CZ igual a D, por ejemplo. Esta es la ecuación de un plano. Siempre que ABC sean distintos de cero, donde, aquí lo voy a escribir, ABC sea distinto del vector cero, que alguno sea distinto de cero. Entonces tenemos de la que n, que va de S a R3, es n de x, y, z para un punto en la superficie. Ya sea que tomemos este o el negativo. Es A, B, C, eso lo tenemos bien. Son los coeficientes de x, y, z. Y normalizamos, entonces divido entre esta raíz cuadrada para que salga unitario.
Entonces, este es vector, normal, unitario. Y bueno, en este caso es constante, que no hay nada que hacer porque la función constante es continua y ya está, ¿no? Aquí está la superficie, el plano. Y este normal, pensemos que va para acá, en ese sentido. Y bueno, solamente se va trasladando dependiendo del punto donde uno lo esté calculando. El X, Y, Z, ¿no? O sea que siempre es normal. Esto es constante. Eso implica que n es continuo. Y como ya tienes uno normal continuo, entonces S es orientable. Orientable. O sea que el plano es orientable. Pero el plano pues no te da mucha variedad de ejemplos. O sea, el plano como lo mires, la perspectiva que lo mires sigue siendo el plano. Vamos a ver otro ejemplo donde tengamos más variedad. O sea, es un ejemplo más que te come más superficies, entonces tiene que ser más abstracto, pero es de lo que ya se comentó. Considera en clases pasadas una función o la función f que va de R3 a R, de clase C1, y aquí sea A en R un valor regular. Entonces sabemos que la imagen inversa es una superficie regular. Voy a ponerle S. Es una superficie regular. Y además sabemos que el vector normal está dado como el gradiente. El vector normal está dado como el gradiente de esta función f en un punto x, y, z. Y para que salga unitario dividimos entre el mismo. Aquí no nos preocupamos si es distinto de cero. Si esto nunca va a ser cero, el denominador, porque es un valor regular, que tienes que el gradiente es distinto de cero. Hay una entrada donde... Y este sería tu top normal, definido automáticamente, ¿no? Con tu función f. El vector normal unitario es este cuate. Para toda x, y, z en la imagen inversa de A. Nuevamente, ¿no? Como es de clase C1 y el denominador es distinto de 0, esta función es continua. Así, n es continua. Esto implica que todas estas superficies son orientables. S es orientable. S es orientable. Y nuevamente pongo el diagrama que se comentó esa vez. Tienes la función f. Aquí vas a R. Aquí tienes R3, donde es su dominio originalmente de tu f. Aquí está. Y la imagen, tomas un valor aquí, un punto A. Ahora puedes pensar que está en la imagen, para que te salga distinto del vacío. Y ya.
la imagen inversa, pues te sale aquí una cosa, una superficie de nivel. Es una superficie que es la imagen inversa de A, contenido en R3. Aquí un valor regular. Esta es una superficie. Y el vector normal por acá es el gradiente de f, ¿no? Un punto x, y, z. Normalizas y ese te sirve. Aquí lo puse apuntando hacia afuera, pero puede ser apuntando hacia adentro, ¿no? Dependiendo cómo venga tu f. Entonces, todas las gráficas, perdón, todas las superficies que vengan como la imagen inversa de un valor regular, que resulta ser una superficie de nivel, son orientables. O sea, ahí hay muchas. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, todas las superficies estas cuadráticas, ¿no? Que vimos en varias variables 1. El siguiente ejemplo son las gráficas de funciones. Sea S igual a X, Y, Z en R3, tales que X y Y está en D y Z es F de X, Y. Ajá. Donde F es la función de D en R de clase C1. Entonces, el normal, ya lo calculamos, es la menos la parcial con respecto a X menos la parcial con respecto a Y, 1, que resulta de sacarle las parciales, ¿no? La parametrización está. Al inicio de la clase se comentó, entonces phi de X es 1, 0, la parcial con respecto a X, y phi de Y es 0, 1, la parcial con respecto a Y. Entonces el producto cruz de estos tangentes ya te da este vector que está aquí arriba, menos f de x menos f de y, 1, y esto de aquí, de ahí sale, ¿no? Pero aquí normal, ¿no? Entonces dividimos, sería f de x al cuadrado más f de y al cuadrado más 1. La norma de ese vector, que salga unitario. Entonces ya está. Tienes aquí la gráfica de la función. Esto más para abajo. Cualquier función de clase C1 y vas a tener siempre aquí tu vector normal. Y bueno, aquí elegimos el que va para arriba, ¿no? X, Y, Z. En la superficie. Entonces todos estos son orientables, ¿no? La conclusión. Entonces, S es orientable. Orientada con el vector normal N. Y bueno, hay una cantidad, ya con estos ejemplos, este y el anterior, ya es una cantidad amplia de las superficies que son orientables. Para este ejemplo hay otra forma de sacar que es orientable. Por ejemplo, otra forma de demostrar, de probar que S es orientable, es reducirlo al caso anterior, verlo como una superficie de nivel, es hacer F mayúscula
definida en D, aquí es D, cruz R, a R, dada por f de x, y, z igual a, aquí voy a poner z menos f de x, y creo que ya está, ¿no? Donde x y y están en D y z está en R. Entonces notemos que la imagen inversa del 0 te da la gráfica de la función. F, o sea que tu superficie, y el gradiente, ¿cuánto da? Y el gradiente en un punto x, y, z, en su dominio, sería menos la parcial, aquí de arriba, ¿no? Lo puede calcular. Tienes aquí la función f, le sacas el gradiente, como uno sabe hacerlo, entonces son las parciales en x, en y y en z. Entonces este cuate siempre es distinto de 0, porque la tercera entrada lo es, ¿verdad? Es una terna, tiene que ser los tres iguales a 0, pero como uno no lo es, entonces nunca es igual a 0 el gradiente. Y por lo tanto, todo punto x y y en S es punto regular. Y eso implica que 0 es valor regular. Valor regular. Y eso implica que esta superficie de nivel es una superficie regular. Eso es CAIS en el caso anterior. Superficie de nivel, ¿no? Superficie de nivel. Entonces, por el ejemplo anterior inmediato, concluyes que S es orientable. Que es otra manera de probarlo, llevándolo al caso anterior, viéndolo como la superficie, viéndola como una superficie de nivel y aplicando el ejemplo anterior. Eso es con respecto a las superficies orientadas. Ya en algún momento también hablaremos un poco más de ellas. Ahora, hay que definir el concepto de flujo. De flujo. De flujo de un campo vectorial. Bueno, no definir el flujo de un campo vectorial, porque esto ya se comentó cuando vimos campos vectoriales, sino ver cómo fluye a través de una superficie. Imagínate que tienes aquí una superficie, y en este caso ya es una superficie orientada, que son básicamente, o de hecho exactamente todas las que ya hemos estado mencionando, todas son orientadas. Aquí, y tienes un campo vectorial definido a lo largo de ese. Entonces por acá lo peina, ¿no? A la superficie. Por ahí va. No necesariamente tiene que ser tangente, ni normal, ni nada, ¿no? Aquí tienes a F, más variando por acá, ¿no? Para que no se vea tan regular. Tienes un campo vectorial, entonces dado, por acá dado, un campo vectorial
F, que es P, Q, R, aquí en K, dado un campo vectorial, aquí sería un F de X, Y, Z, aquí el punto, X, Y, Z. Aquí vamos a pedir que sea un campo vectorial sobre S, definido en S, al menos, sobre una superficie, ¿no? Definido en una superficie S orientable, orientada, mediante el vector normal, aquí un vector normal unitario. Entonces aquí el normal tiene que ser más, voy a borrar todas estas flechas para que aparezca el normal. Aquí está el normal, en el punto X, Y, Z. Y por ahí aparece el campo F, X, Y, Z. El flujo, o la integral de flujo, de F a lo largo o a través de S está dada por, y el número es esta integral de superficie. ¿De quién va a ser el escalar aquí? Va a ser la componente normal de tu campo. Esto. Simplemente te estás dando cuenta de no exactamente el campo vectorial F, sino lo que afecta cuando se proyecta al normal, ¿no? Exactamente. Y hablando así más o menos, este número es el volumen del fluido que atraviesa la superficie por unidad de tiempo. A ver, sin justificarlo, eso me refería, hablando sin justificarlo, este número es el volumen del fluido que atraviesa la superficie es por unidad de tiempo. O sea, ¿qué tantas flechas del campo vectorial F atraviesan a la superficie en la dirección del vector normal n? Fijándose solamente en la componente de F proyectada sobre el vector normal. Ya para concluir, voy a ver un ejemplo de este concepto. Y ojo que aquí es una integral de superficie de un campo escalar. Aquí este es un
Una función escalar. Una función escalar. Es todavía con... Cuando haces el producto punto, esto te da escalar, independientemente que f y n fueran campos vectoriales a lo largo de ese. Entonces todavía estamos en este tema de las integrales de campos escalares. Considera, por acá, considera el campo vectorial f, x, y, z igual a n, es el radial, o la identidad. Las flechas van para afuera. Calcular la integral de flujo de f a través de la esfera, vamos a poner unitaria para que salga sin factores, con orientación positiva. O sea que ya tienes que tener preestablecida o dada una orientación, que usualmente te dicen que es la positiva, o sea, la que apunta hacia afuera. Esa es más usual. O sea que la n está asociada, esta n que está aquí en la integral de superficie, está asociada a la superficie por el hecho de que es orientada. O sea que es normal a la S y te tienen que decir para dónde apunta, en pocas palabras. Entonces aquí tengo la esfera, me dicen que es la positiva, eso quiere decir que vamos con el vector n hacia afuera, es el exterior, recordemos la convención, el exterior es positivo, y aquí tengo la esfera unitaria, S2, y el flujo está asociado al campo vectorial. O sea que el flujo va apuntando hacia afuera, pero conforme te alejas del origen, las flechas se van haciendo cada vez más de longitud mayor, y eso en todas las direcciones, ¿vale? Entonces, aquí es intuitivamente, si nuestro campo vectorial va en la misma dirección cuando cruza la superficie que el vector normal, entonces el número que nos va a dar tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo. Esa es la intuición. El normal, ¿cuál va a ser ya calculado? Que la solución aquí está, tenemos que hacerlo explícito. El normal, recordamos que el general es 1 entre R, ¿no? Pero R es 1. Entonces simplemente es el vector XY, YJ más ZK. Y ya acabamos porque el producto punto, tengo que hacer esta cuenta, ¿no? Aquí está. Tengo que hacer esta cuenta. Vamos a ver aquí cómo se... Ajá. Bueno, yo ya no sé cuándo vamos a regresar a la universidad, pero me va a costar trabajo ahora adaptarnos a la... Bueno, eso ya es otro tema. Entonces, calculamos, observemos que el integrando, ¿no? F con N es, pues es el mismo, ¿no? Aquí tengo la F, aquí tengo la F, y aquí tengo la N, que me da el producto punto, sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, que por estar en la esfera
porque estás tomando un punto X y Y en la esfera. Tienes que esto vale 1, es unitaria. Entonces el flujo del flujo es exactamente la integral de superficie del 1, que habíamos dicho que es el área de la superficie, en este caso desde S2. En general es 4pi por r al cuadrado, pero r es 1, entonces es 4pi, que es positivo, ¿no? Como uno lo estaba esperando. Y ahí es donde la clase se acaba, el ejemplo también. Ya el viernes, no, el jueves, que es la próxima clase, vamos a ver las integrales de superficie de campos vectoriales. Bien, voy a parar la grabación.